Hola, mi nombre es Itlali Vázquez Hernández y hoy hablaremos sobre los contratos. En primer lugar, definiremos qué son los contratos. En el artículo 1726 del Código Civil del Estado de Veracruz nos dice que son los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos. Ahora, para que un contrato exista, este requiere del consentimiento y del objeto que pueda ser materia del contrato. Además, el contrato puede ser invalidado por incapacidad legal de las partes o de una de ellas, por vicios del consentimiento, porque su objeto o su motivo o fin sea ilícito y porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma en que la ley establece. Cabe señalar que los requisitos de validez no son iguales para todos los contratos. De acuerdo al Código Civil del Estado de Veracruz, existen diferentes tipos de contratos. Estos son la promesa de contrato, los contratos traslativos de dominio, los contratos traslativos de uso y otros contratos. Dentro de los contratos traslativos de dominio nos podemos encontrar el contrato de compraventa, el contrato de permuta, el de donación y mutuo. Dentro de los contratos traslativos de uso nos podemos encontrar los contratos de arrendamiento y el comodato. Y algunos ejemplos de otros contratos son el contrato de prestación de servicios, el contrato de depósito, el mandato, el contrato de obra a precio alzado, contratos de garantía, el contrato de hipoteca, la prenda, entre otros más. Como lo mencioné anteriormente, existen diferentes tipos de contrato. En particular hablaremos un poquito más a fondo sobre el contrato de compraventa, con base al Código Civil del Estado de Veracruz. La compraventa, de acuerdo al artículo 2181, nos dice que habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. Este tipo de contrato es uno de los más importantes y frecuentes en el ámbito del derecho privado, y como lo dije anteriormente, tiene su regulación específica en el Código Civil y en el Código de Comercio. Algunas de las características del contrato de compraventa es que este tipo de contrato se puede perfeccionar con el simple acuerdo de las partes sobre la cosa y el precio, sin necesidad de formalidades ni entrega de la cosa, como lo dice en el artículo 2182 del Código Civil del Estado de Veracruz. Sin embargo, para la compraventa de inmuebles o de bienes de elevado valor se exige de forma escrita. Como lo habíamos mencionado anteriormente, los elementos esenciales y de validez de los contratos van a cambiar, no siempre van a ser los mismos. En el caso del contrato de compraventa, es que debe existir la capacidad legal de las partes, el consentimiento exento de vicios, el objeto, motivo o fin lícito y la manifestación del consentimiento en la forma establecida en la ley. Algunas disposiciones generales importantes que cabe mencionar respecto al contrato de compraventa es aquella que nos dice en el artículo 2196, donde los contratantes pagarán por mitad los gastos de escritura y registro, salvo convenio en contrario. Es decir, que cuando compramos una propiedad, una casa o algún otro inmueble, muchas veces por cultura, por así decirlo, sabemos que van a cargo del comprador. Sin embargo, el Código Civil nos dice otra cosa, por lo que al momento de escriturar o registrar alguna casa, por ejemplo, los gastos van del 50% al comprador y 50% al vendedor. Un problema que también se ha presentado en la vida es cuando un vendedor vende una cosa a diversas personas, y en este caso depende si la cosa es mueble o si fuera inmueble. En el caso de las cosas que fueran mueble, el dueño será quien tenga el contrato con la fecha con más antigüedad. Y si en el contrato no se estipulase alguna fecha, la cosa será de aquel que tenga en propiedad esa cosa. En el caso de los bienes inmuebles, el dueño será aquel que haya primero registrado la cosa. Por ejemplo, si yo compré una propiedad hace 10 años y de repente aparece un nuevo dueño,
el cual tiene un contrato 5 años más reciente que el mío. En este caso, ¿quién es el dueño? El que tiene fecha más antigua o más reciente. En este caso aplica el que haya registrado primero la cosa. Es decir, si yo no registré la cosa, pero la persona con un contrato 5 años más reciente que el mío sí lo haya registrado, la cosa le pertenece al comprador con fecha más reciente. Y aquí es donde se aplica el principio primero en tiempo, primero en derecho. Los derechos y las obligaciones de las partes. El vendedor está obligado, de acuerdo al artículo 2216, a entregar al comprador la cosa vendida, a garantizar las calidades de la cosa y a prestarle evicción, que es la pérdida de un derecho por orden judicial. Mientras que las obligaciones del comprador, nos dice el artículo 2226, que el comprador debe cumplir todo aquello a que se haya obligado, y especialmente pagar el precio de la cosa en el tiempo, lugar y forma convenidos en el contrato. Una de las modalidades que puede aplicarse en el contrato de compra-venta es que se pueda determinar que la cosa vendida no pueda venderse a determinada persona. Es decir, que si yo compré un terreno en el que en el contrato de compra-venta se pactó que yo no se lo vendería a un tal Juan Benítez, yo no se lo puedo vender. Sin embargo, yo se lo vendo a un tal Oscar Rodríguez, él sí se lo puede vender al tal Juan Benítez. Asimismo, existe una limitación en este tipo de contrato, y es la retroventa. Esto más que nada es para evitar fraudes, por lo cual si yo vendo una cosa, no es obligación que esa cosa regrese a mí. Otra modalidad que se puede tener en un contrato de compra-venta es respecto a la venta de cosas futuras, y el comprador es quien correrá el riesgo de que esa cosa no llegue a existir. Y esto sucede más que nada en el ámbito agrario, por ejemplo, en la compra de cosechas. Y este es un contrato aleatorio y se rige de acuerdo a la compra de esperanza. Asimismo, el contrato de compra-venta te permite hacer una compra por medio de pagos. Sin embargo, a la falta de un pago o de varios pagos o abonos, esto puede ocasionar la rescisión del contrato. Si en dado caso llegase a rescindirse la venta de alguna cosa, el vendedor y el comprador deben restituirse las prestaciones que se hubieran hecho. También en un contrato de esta modalidad se puede pactar que el vendedor se reserve la propiedad de la cosa vendida hasta que su precio haya sido pagado. Y por último hablaremos sobre la forma del contrato de compra-venta. En el artículo 2251 nos dice que este contrato no requiere para su validez formalidad alguna especial, únicamente cuando recae sobre un inmueble. En el caso de que un inmueble cuyo valor fiscal no exceda de 10,000 pesos, la venta podrá hacerse en instrumento privado que firmarán el vendedor, el comprador y 2 testigos, ratificadas las firmas ante notario público o un juez municipal. Y si el valor fiscal del inmueble excediera de 10,000 pesos, su venta se hará ante escritura pública. Bueno, eso sería todo por mi parte, así que gracias.